Buenas tardes a todos y muchas gracias, Antonio, por la invitación y por la confianza. El encargo que me hizo Antonio es hablar del fallo hepático fulminante y la cirrosis descompensada, que son las dos manifestaciones, digamos, más graves que nos dan las infecciones, nos pueden dar las infecciones virales. La definición de fallo hepático agudo, que es lo que más se utiliza, más que hepatitis fulminante, aunque puede utilizarse indistintamente las dos, es el síndrome clínico derivado de, que se deriva de la acción de los virus sobre el organismo en ausencia de hepatopatía crónica subyacente, con un daño hepático que se puede cuantificar por aumento de transaminasas al menos 3 veces, aunque la mayor parte de las veces es 10, 20, 50 veces la normalidad, con deterioro de la función de síntesis hepática, con aparición de ictericia y coagulopatía, y todo ello seguido de encefalopatía hepática en un periodo de hasta 12 semanas, que es el periodo que se establece para esa definición de fallo hepático agudo, en lo que va a desembocar. Tenemos 3 documentos que sí que es importante que conozcáis, que conozcamos todos y que nos sirven para el manejo de esta situación. Uno que es la guía de la ISEL, de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, y otros documentos de lo que se denomina Acute on Chronic Liver Failure, de New England, uno de ellos, y relativamente reciente, tanto como 2 años, y que nos da idea del manejo de estas situaciones. Existe una subclasificación del fallo hepático agudo que clásicamente se ha establecido en hiperagudo, agudo y subagudo. Hiperagudo es aquel en el que se establece entre la ictericia y la encefalopatía solamente una semana. Habitualmente se produce un daño grave en los factores de coagulación, poca ictericia, la posibilidad de recuperación espontánea es alta y las causas típicas suelen ser el virus A, el virus E y también la intoxicación por el paracetamol, que en algunos países pues, se utiliza bastante para autolisis. La situación de fallo hepático agudo es aquella en la que la gravedad de la coagulopatía es un poco inferior, suele haber más ictericia y aquí la posibilidad de recuperación espontánea disminuye. El ejemplo típico sería el virus B y la reactivación por el virus B. Y luego están los que en la práctica clínica vemos más en hepatología, que son las subagudas, en la que la ictericia es más intensa y la posibilidad de recuperación espontánea disminuye. Digo que es la más frecuente que vemos porque realmente el fallo hepático agudo que más vemos con diferencia es en nuestro ámbito la toxicidad por fármacos habitualmente. ¿Cuáles son las etiologías de este fallo hepático? Pues en el mundo, con diferencia, la más frecuente es la viral, pero el mundo, como sabemos, es muy heterogéneo y en Europa es la hepatotoxicidad por fármacos la primera causa. Dentro de la viral serían las hepatitis B, A y E, las predominantes, las que pueden conducir a este cuadro, pero en muchas ocasiones y sobre todo en la primera fase, pues hay que establecer el diagnóstico diferencial con los fármacos, el Buchiari, el embarazo, que es una situación que realmente se ve en contadísimas ocasiones, o por las toxinas, esto sí que en ocasiones se ve por Amanita phalloides. Esto es una distribución en los diferentes países, como en Estados Unidos, en Inglaterra es con mucho el paracetamol el causante del fallo hepático agudo. En Alemania, curiosamente, el virus B sí que ocupa un lugar
predominante. Es muy posible que sea por la alta tasa de población turca que tienen y que tiene virus B. En África también el virus B, en la India es con mucho el virus E, al igual que en el sudeste asiático, y en Japón, curiosamente, es el virus B la primera causa de este fallo hepático agudo. Esto es una obviedad que conocemos todos y es la evolución de las hepatitis víricas agudas en las que, y la evolución que tienen. Como veis en verde es la tasa de curación, que afortunadamente es muy alta en todas ellas. En azulito serían aquellas que hacen fallo hepático agudo, como el virus A y el virus C, en muy poquitos casos. El virus B también en muy poquitos casos lleva a esta situación, y es el virus delta, bien en forma de coinfección o de sobreinfección, lo que sí que puede llevar a más situaciones de fallo hepático. El virus C raramente lo produce. Yo no recuerdo haberlo visto nunca y creo que es algo tremendamente excepcional. Si analizamos un poquito cada uno de los virus que nos pueden llevar al fallo hepático, la hepatitis B se desarrolla en menos del 4%, tiene una mortalidad más alta que en las hepatitis A y E, y es una causa relativamente frecuente en los países desarrollados. Tanto en infección de novo como en sobreinfecciones delta, y también en reactivación, que están descritas en la literatura en situaciones de, sobre todo, administración de productos oncológicos y que no se haya tenido la precaución de administrar previamente antivirales. La hepatitis A supone menos del 1% de los pacientes, afortunadamente. La evolución suele ser hiperaguda en la mayor parte de los casos y en personas de mayor edad, en las cuales sí que tiene un peor pronóstico. La hepatitis E, más frecuente en pacientes que hayan viajado a áreas endémicas, pero estamos asistiendo en los últimos años a que estamos teniendo un goteo de casos en Europa relacionados con la toma de determinados productos cárnicos, y no es una rareza ya. Lo que antes era una rareza empieza a convertirse en algo que ya hemos aprendido a pensar en esta hepatitis. La mortalidad es muy baja y tiene una peor evolución en pacientes ancianos. Como anécdota os diré que por virus A y B creo que hace muchísimos años que no hemos tenido ningún caso, y de hepatitis C en el pasado año, el pasado verano, sí que tuvimos un caso, pero que afortunadamente en una persona mayor, pero que afortunadamente el mayor problema que tuvimos es que no se pensó en la hepatitis. Inicialmente estábamos convencidos de que era un problema de toxicidad, hasta que pensamos en hepatitis C y el resultado, y que no requirió el traslado a centro trasplantador, ya que evolucionó bien. ¿Por qué se produce el fallo hepático? Pues los mecanismos de lesión hepatocelular dependen mucho de la etiología. En el caso del virus B es un mecanismo inmunológico, en otros casos de tóxicos, otras etiologías pueden ser toxicidades directas, pero que en definitiva lo que ocurre es una necrosis o una apoptosis de células hepáticas. ¿Que a qué lleva? Pues lleva a la pérdida de las funciones metabólicas del hígado, con una disminución de la gluconeogénesis, lo que va a ocasionar hipoglucemias, del aclaramiento de lactato, que va a producir acidosis láctica, de aclaramiento de amonio con la hiperamoniemia consiguiente y encefalopatía, la disminución de la síntesis de los factores de coagulación va a llevar a una tendencia a hemorragias. La médula ósea también se afecta, lo mismo que las funciones inmunitarias, que pueden verse deterioradas, y una mayor facilidad de infecciones. Juntamente con ello, a nivel cerebral, la encefalopatía por la hiperamoniemia, pero también se produce un edema cerebral importante con hipertensión intracraneal que empeora
la situación. Otros órganos como el corazón, el páncreas, la glándula adrenal, el riñón, son órganos que se afectan en gran manera, sobre todo por la vasodilatación que se produce y la hipoperfusión en estos órganos. Sin duda, el riñón tiene un papel fundamental en la mala evolución y la posibilidad de que se resuelva si este problema se resuelve en el paciente. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener? Pues los signos o síntomas directos de la lesión hepatocelular, como bien sabemos, es la ictericia, las alteraciones de la coagulación, el tamaño del hígado, con una tendencia a disminuir, y la encefalopatía. Pero también hay manifestaciones extrahepáticas que hemos señalado, el edema cerebral, las infecciones que incluso llegan a sepsis y pueden llevarse al paciente, la insuficiencia renal, a las alteraciones metabólicas y electrolíticas, pulmonares, cardiocirculatorias e incluso pancreatitis. Los signos directos de lesión hepatocelular, la ictericia, es el precoz, rápidamente progresivo, y es lo que suele poner la alarma del inicio de este cuadro. Tiene un valor pronóstico importante, de tal forma que esa cifra de 17-18 miligramos de bilirrubina nos pone alerta de que el paciente puede requerir trasplante. Las alteraciones de la coagulación por el fallo en la síntesis, sobre todo la protrombina, importantísimo, y tiene mucha relación con la gravedad del cuadro y también con el pronóstico. Además, nos empeora mucho el manejo del paciente por el riesgo de hemorragia en cualquier sitio gastrointestinal, en el sistema nervioso central, incluso en la piel. Otro dato significativo, el tamaño del hígado, secundario a la necrosis, pues se produce una destrucción y una disminución y una atrofia del hígado, y que nos supone un pronóstico negativo. Hay otras situaciones de fallo en las que aparece un aumento del tamaño, como es en el Budd-Chiari. ¿Qué exámenes iniciales y en qué se va a sustentar el diagnóstico? Pues como en todo proceso, la anamnesis es importante, muy importante, aunque en muchas ocasiones pensamos, sobre todo en nuestro medio, que puede haber una acción de algún tóxico, y datos analíticos pues son los típicos de valoración del daño hepático, como son las transaminasas, por una parte, y los de la función hepática per se, más característica, que es la albúmina y la protrombina, además de la glucemia, los electrolitos, hemograma, un ecodoppler hepático importantísimo, ver la vascularización. Estos pacientes habitualmente les hacemos también determinaciones de tóxicos, tanto en orina como niveles plasmáticos, pues en la fase inicial, hasta que tenemos las determinaciones importantes de las serologías, pues en muchas ocasiones pensamos que puede ser, y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con toxicidad. Dentro de estas serologías, pues lógicamente son las que nos van a llevar el diagnóstico de estos virus hepatotropos, que son la existencia de HBsAg positivo con IgM anticore, o los IgMs del virus A o el virus E. Hay alguna ocasión en que nos planteamos el realizar una biopsia que lógicamente tendría que ser transyugular, dada la situación. He perdido, perdón, dada la situación de alteración de la coagulación. En ese manejo inicial también incluye el descartar una cirrosis, una hepatopatía alcohólica o una infiltración hepática por un proceso maligno, dado de que la definición de fallo hepático agudo, hepatitis fulminante, pues es sobre un hígado, y todo el supuesto está sobre un hígado previamente sano. Tenemos que contactar con un hospital trasplantador si es que no se realiza en nuestro hospital, y sobre todo lo que hay que hacer es una valoración estrecha para detectar encefalopatía hepática. Simultáneamente pues está la búsqueda de la etiología, que va a tener
importancia en el pronóstico y el quid de la cuestión, sin duda, es el establecer la idoneidad para el trasplante hepático. Sabiendo que, aunque haya alguna contraindicación, este paciente habitualmente en los últimos años, sobre todo, termina en un hospital terciario o en un centro trasplantador. El traslado a este hospital trasplantador, pues nos lo tenemos que plantear cuando el INR se alarga y sobre todo cuando aparece encefalopatía hepática, que es el dato más importante. Dentro del manejo, en aquellos procesos que no son paracetamol dependientes, que son, como es en el caso que estamos hablando de los virus, lo que he señalado, un INR alterado, el empezar a fallar la función renal, la aparición de encefalopatía o una bilirrubina de más de 17-18 miligramos, es lo que nos debe hacer pensar en esa posibilidad del trasplante hepático, que tiene que ser ni tan pronto que podamos valorar la posibilidad de recuperación, ni tan tarde de que no lleguemos a tiempo. Luego está el manejo organoespecífico del fallo hepático agudo, que no afecta solamente, no es un problema del hígado. El hígado puede ser el desencadenante de todo el proceso, pero habrá que manejar la coagulación, habrá que manejar las infecciones que se producen, las alteraciones hemodinámicas, las alteraciones neurológicas, por una parte la encefalopatía y por otra parte el edema cerebral, las alteraciones metabólicas, las alteraciones renales y pulmonares. Quiere decir que el manejo de este paciente requiere de personal muy experto, habitualmente internistas muy expertos, aunque en muchas ocasiones les vemos en las secciones, unidades de hepatología y con la ayuda de compañeros de otras especialidades. Es un paciente tremendamente complejo. El pronóstico, pues hay una serie de parámetros como son la edad y la etiología. Sabemos que en las edades extremas es peor el pronóstico, lo mismo que es más favorable cuando hablamos del virus A y el virus E en general. Y parámetros dinámicos de peor pronóstico son cuando se profundiza la encefalopatía, cuando el intervalo entre la ictericia y la aparición de encefalopatía es subagudo, es decir, que es más tardío de un mes, y luego datos de laboratorio, que son los que manejamos, lo que he señalado de esa bilirrubina mayor de 18, la protrombina alargada, el deterioro de la función renal y cuando el volumen hepático disminuye de 700 centímetros cúbicos. Contamos con una serie de escalas pronósticas, hay bastantes, pero las que más éxito han tenido y que se mantiene son las del King's College y las de Clichy, en la que concretamente en la del King's College intervienen la edad, la etiología, la encefalopatía, la bilirrubina, la coagulopatía y la creatinina. Con estos parámetros se establece ese mejor o peor pronóstico que puede llevar al paciente a la indicación de trasplante. ¿Dónde manejamos este paciente? Pues en las encefalopatías grado 1 en sala habitualmente, en sala general, en encefalopatía grado 2 habitualmente ya puede el paciente llevarse a UCI para un mejor control y habiendo realizado un TAC cerebral para descartar otras causas. Importante evitar sedación para valoración de la situación del paciente y ya en los grados 3 y 4 pues sí que requiere habitualmente la estancia en cuidados intensivos. Habrá que manejar la presión intracraneal y con la posibilidad de tratamiento específico de esto. Tenemos algunos sistemas de soporte artificiales o bioartificiales
dentro de estos el más conocido y el que en alguna ocasión hemos empleado y que suele estar disponible en hospitales grandes es el MARS, y como tratamiento puente puede utilizarse. Hay otros bioartificiales que asocian también el poder realizar funciones sintéticas del hígado, pero están más en fase experimental y hay menos evidencia, al menos que sepa. ¿Y qué es lo que nos hacen estos sistemas de soporte? Pues eliminar sustancias inflamatorias o proinflamatorias, mejorar la función de la albúmina, la función circulatoria y mejorar en ocasiones la encefalopatía hepática. Son técnicas bastante seguras que hemos tenido ocasión de poder aplicar en los últimos meses en nuestro hospital y realmente pues así que mejoran algunas cosas, aunque hay datos de que no mejoran, no aumentan la supervivencia. Y por último, en el último extremo, pues en definitiva es el trasplante hepático y el dirimir qué pacientes se van a beneficiar de esta situación y el momento que hacerlo. Son pacientes, como sabemos, de código cero, pero dado que tenemos una de las ponencias en respecto a esto, no insisto más. Dentro de esta insuficiencia hepática aguda hay una, en este momento se ha determinado lo que se llama Acute on Chronic Liver Failure, ACLF, que hace referencia a la misma situación, pero en un hígado previamente dañado. Esto, acute on chronic, es de lo que en este momento es la terminología o la jerga en la que hablamos, incluso en castellano, en los pacientes que vemos muchos de ellos y que nos suponen la mayor parte de nuestro trabajo y de los ingresos que realizamos en los servicios de medicina interna o de digestivo de patología. ¿Y qué es? Pues hay varias definiciones, que una he tomado la de la ISEL, que es un síndrome caracterizado por descompensación aguda de cirrosis que previamente podía haber tenido descompensaciones previas asociado a un fallo de diferentes órganos, que tiene una elevadísima mortalidad y que puede ser precipitado por eventos hepáticos o extrahepáticos. Se ha establecido un score para valorar la situación en el que se establecen 1, 2 o 3 puntos atendiendo a valorar la función de hígado, riñón, cerebro, coagulación, circulación, sistema respiratorio, haciendo referencia a las cifras de bilirrubina, de creatinina, de INR. Quiere decir que tendremos una puntuación entre 6 y 18 puntos para valorar la gravedad de la situación. Y también hablamos en relación a la ACLF. Sin ACLF hablaríamos cuando no hay fallo de otros órganos, de grado 1, fallo renal único, 2 y 3, atendiendo al número de órganos que han fallado. Esta complicación es frecuente en los pacientes cirróticos, es una causa frecuente de ingreso y causa de muerte que desgraciadamente pues, supone el fin para 1 de cada 3 pacientes aproximadamente. ¿Factores precipitantes? Pues sin duda el primero y el que vemos todos los días es el consumo de alcohol. Y también reactivaciones del virus B o hepatitis agudas por virus A y E. Esto es mucho más raro y yo creo que hace años que no vemos esta situación en mi sección. Y pues extrahepático sí que es muy frecuente también, las infecciones bacterianas o hemorragias digestivas. Esta situación de acute on chronic ocurre en el contexto de una respuesta inflamatoria sistémica muy intensa y donde el ver el número de órganos afectados tiene mucho que ver con la tasa de mortalidad. En rojo está representada la mortalidad a 3 meses de estos pacientes. De estos pacientes, según no tengan acute on chronic, sea 1, 2 o 3. Pero es que la mortalidad a un mes son las barras grises.
mirar lo que supone cuando hay afectados 3 órganos, la posibilidad de que el paciente salga de este cuadro es muy bajita. Tenemos una serie de scores para valorar el pronóstico de esta situación y el tratamiento, pues en una primera fase lo hacemos en sala habitualmente o con unidades de cuidados intermedios. Es un paciente que requiere mucha atención y todos los días tenemos pacientes de estas características en una sección de patología. Habrá que tratar los factores precipitantes, lógicamente. En el caso de reactivación del virus, pues valorar si es por un virus B, pues el dar tratamiento que habría que hacer antiviral si es que no lo llevaba. Luego, pues tratamientos de soporte también y valorar la situación de trasplante hepático. Y por último, otro capítulo que sería las descompensaciones provocadas por los virus en el paciente que tras largo tiempo de cronicidad pues se descompensa. ¿Eso dónde lo vemos? Pues lo vemos fundamentalmente en los virus B, en el virus B que lógicamente ha ido disminuyendo dado que disponemos de vacuna desde hace muchos años y también de los análogos de nucleósidos nucleótidos, con lo cual vemos poco esta situación. Y con el virus C, que ha sido la primera causa hasta ahora, pues es previsible que lo que estamos asistiendo, que apenas nos ingresan pacientes con una cirrosis descompensada por virus C, que antes era la primera causa, dado que los hemos tratado prácticamente a todos y es una anécdota. Os diré que estamos viendo aproximadamente 3 casos al año de pacientes que ingresan por cirrosis descompensada con su virus C y que no habían sido tratados por diversas circunstancias, o estaban perdidos en el sistema o no se habían tratado nunca. La causa fundamental es las descompensaciones, como bien sabemos, en este momento son otras etiologías y que el alcohol es el que se lleva el lugar predominante. En cualquier caso, cuando llegamos a estas situaciones da igual un poco la etiología y llegamos a que va aumentando la presión portal y es lo determinante de esta descompensación. Hablamos de descompensación cuando aparece ascitis con o sin varices o aparece hemorragia digestiva. En esta diapositiva vemos la evolución, cómo va aumentando la hipertensión portal y cómo van apareciendo los episodios de descompensación de la situación. Como novedad que tenemos y que conocemos perfectamente es que en estas situaciones por virus B y C pues podemos hacer tratamiento etiológico aunque el paciente nos ingrese con una descompensación. Los últimos que nos han ingresado, he revisado y han sido 3 en el último año, pues a pesar de su ascitis o de esa situación, pues les hemos podido dar un antiviral de acción directa. Por ejemplo, en este caso, Eclusa, que no se pueden dar inhibidores de proteasa, pero sí otras combinaciones que no los incluyan y empezamos inmediatamente. Por el virus B ya tenemos mucha más experiencia y utilizamos análogos de nucleótidos desde hace más años. Ya estoy terminando. Dentro de estas complicaciones de la cirrosis, lo que serían la descompensada, que serían la hemorragia, la ascitis y la encefalopatía y sus complicaciones. Solamente unos retazos de la hipertensión portal. Recordar que la profilaxis la hacemos con beta bloqueantes y tratamiento endoscópico con ligadura en este momento, la hemorragia aguda con terlipresina o somatostatina y tratamiento endoscópico. La profilaxis primaria está claramente indicada con varices grandes, con signos rojos. En varices pequeñas pueden no indicarse. Y la secundaria, pues ligadura y beta bloqueantes.
También señalar que hemos aprendido mucho en el manejo de la hipertensión portal. Tenemos pacientes con 5 años, 6 años o incluso tiempos superiores manejando la hipertensión portal y sin requerir trasplante. Per se no es una indicación de trasplante, salvo que no podamos controlarlo de otra manera. Mientras el child del paciente sea bueno, la función hepática sea buena, no lo va a precisar. Otra descompensación que esta sí que tiene peor pronóstico es la ascitis, quiere decir que ya la supervivencia media va a estar en torno a 3-4 años. La seguimos tratando con diuréticos, como sabéis es la espironolactona el de elección, a veces asociado con furosemida. Cuando es intensa o no lo controlamos, que se hace refractaria, pues nos planteamos paracentesis evacuadoras y para ello tenemos organizados hospitales de día en la mayor parte de hospitales. Esas paracentesis, lógicamente, con expansión de plasma. Cuando es refractaria, pues estas paracentesis evacuadoras o colocación de TIPS, que sí, últimamente sí que lo estamos realizando a más pacientes. El síndrome hepatorrenal sigue siendo una complicación grave del manejo de estos pacientes y que supone la muerte en un número significativo a pesar de ciertas mejorías. La peritonitis bacteriana hay que tener en cuenta que es tremendamente silente y hay que pensar en ella siempre que un cirrótico nos ingresa descompensado y debe tratarse con antibióticos, pero esto sí que hemos mejorado mucho en los últimos años en su manejo. Y por último, la encefalopatía hepática pues tiene papel fundamental el amonio, y su tratamiento incluye el corregir el factor precipitante y seguimos dando los enemas de lactulosa o por vía oral o rifaximirina para disminuir las sustancias nitrogenadas intestinales. Muchas gracias por vuestra atención y señalaros como anécdota que hoy en Valencia es un día de los más bonitos que hay por lo de hay 700 bandas de música en la ciudad haciendo la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados y es algo emocionante para católicos, no católicos, es un verdadero espectáculo y que hoy está teniendo lugar incluso con lluvia, viento, un tiempo que no es habitual en Valencia. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Moisés, por la presentación y por la concreción con un tema tan complejo y con tanta información que después seguro que tenemos un montón de preguntas